El pasillo no estaba en silencio porque la gente la respetara. Estaba en silencio porque nadie esperaba que ella mantuviera su posición. La habían acorralado de manera casual. Dos miembros de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, que pensaban que la mujer entre ellos no representaba una amenaza. Solo una técnica, solo un portapapeles, solo alguien a quien podían poner a prueba. Así que cuando se lanzaron desde ambos lados, cuando extendieron las manos hacia ella con la convicción de que nada los detendría, como dos hombres seguros de que el control venía de cerrar el espacio rápido y golpear primero. Y por un segundo, casi la tenían rodeada. Pero fue un gran error porque ella se movió. No se inmutó, no se preparó, no dijo más que una frase. Simplemente los dobló. A uno contra la pared, al otro contra el suelo tan rápido que para cuando alguien más dobló la esquina, ya había terminado. Antes de mostrarte exactamente qué pasó cuando esos miembros de la FGNE cometieron el error de pensar que el silencio significaba debilidad y el momento en que ella los derribó a ambos antes de que nadie parpadeara siquiera, deja un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Luego dale like, suscríbete y activa la campanita. Porque la historia de hoy no se trata de cómo ella ganó, sino de cómo con calma les permitió perder. La niebla aún no se había disipado. Eran apenas las 6:10 en el sector sureste del campamento Tridente, una instalación marítima conjunta apartada, usada más para bloques de integración silenciosa que para ejercicios que acapararan titulares. La mayor parte de la base ni siquiera estaba completamente iluminada aún. La mitad de los senderos peatonales seguían a oscuras. El único ruido provenía de los carritos de utilidad arrastrándose por la grava y los pasos cortos de los que se levantaban temprano moviéndose por las tareas matutinas. Pero en la cubierta 4A, uno de los pasillos de transición cerca de la estructura de comunicaciones de emergencia, alguien ya caminaba con propósito. Su nombre era la teniente de corbeta Maura Fanwick. No estaba vestida como alguien que quisiera llamar la atención. Blusa ligera de fatiga remetida ajustada en los codos, gorra negra, sin parche de unidad, sin rango visible, solo un maletín gris pizarra asegurado firmemente sobre su cuerpo, y botas que no hacían ruido a menos que ella quisiera. Tenía 36 años, antecedentes en logística de la Infantería de Marina Española, y estaba temporalmente integrada con el equipo de operaciones de la FGNE para una renovación de diagnósticos de comunicaciones. Un barrido de una semana de puntos de estrangulamiento internos en la arquitectura de relevo encriptado de la instalación. No era un trabajo glamoroso, no era crítico para la misión, solo una asignación de alta confianza y bajo perfil que requería experiencia que nadie aquí tenía tiempo de aprender por su cuenta. Había sido callada desde su llegada. No hablaba mucho, no bromeaba, no se presentaba en exceso en el comedor. Para la mayoría de los hombres destinados en el campamento Tridente, especialmente los operadores de nivel 1, ella parecía más una contratista que una combatiente. Y eso le parecía bien. Mara no estaba allí para enseñar, no estaba allí para competir. Ya había visto su parte de tierra, sangre y metal. 3 despliegues con un batallón de sostenimiento de reconocimiento, incluyendo uno que terminó con 2 meses fuera de la red en el noreste de Argelia rastreando un relevo de ráfaga SAT colapsado. No había solicitado esta integración, pero cuando el comando de comunicaciones preguntó si podía intervenir, no preguntó por qué. Simplemente se presentó. El informe interno le había asignado acceso a zonas de transición para diagnósticos de enlace ascendente, pasillos donde la mayoría de la gente no se demoraba, especialmente no tan temprano, lo que explicaba por qué cuando dobló por el estrecho pasillo en forma de L junto al almacenamiento 2B, no esperaba ver a nadie en absoluto. Tocó el panel en la pared, verificando el sumidero de enlace ascendente. 2 luces verdes, un parpadeo. Desabrochó el maletín, sacó una hoja de herramientas y se arrodilló junto a la carcasa del panel para abrir la caja de relevo. Ningún sonido aún, solo clics mecánicos, solo rutina. Entonces un paso resonó. Mara se detuvo, miró hacia arriba. 2 figuras doblaron la curva detrás de ella. Uno ya estaba sonriendo. El otro aún no había parpadeado. No se suponía que estuvieran allí. Este pasillo no estaba activo hasta las 0800, pero ella no dijo nada.
Simplemente se levantó despacio, sin inmutarse, y tomó nota mental de terminar el reinicio de la carcasa antes de solicitar una bandera de despeje del pasillo. No estaba preocupada. No aún. No habían hablado, no la habían tocado. No aún. Pero cuando redujeron la velocidad, cuando dejaron de caminar y no dijeron por qué, fue cuando Mara supo que estaba sola en un espacio con demasiadas salidas y sin ojos más que los suyos. Y ahora no avanzaba, no porque no pudiera, sino porque el movimiento les permitiría establecer los términos. Así que esperó y observó cómo la mañana rutinaria que no había pensado 2 veces se reensamblaba silenciosamente en algo más. Mara no se movió al principio, tampoco ellos. El más alto estaba más cerca, de pecho ancho, brazos cruzados, el tipo de postura que llenaba un pasillo incluso sin intentarlo. Su placa de nombre no era visible, pero ella no necesitaba verla. Había visto el tipo antes. La forma en que plantaba sus botas, la forma en que su mentón nunca se inclinaba a menos que quisiera. Era alguien acostumbrado a poseer espacio físico, no por rango, sino por presencia. El segundo era más delgado, más joven, ligeramente detrás, ligeramente a la izquierda, hablando más de lo que debería. No pensaba que este sector estuviera activo aún, dijo el más joven, voz casual, pero lo suficientemente alta para rebotar en las paredes. ¿Estás trabajando sola? Mara no respondió inmediatamente, solo cerró el flap de su hoja de herramientas y se enderezó. Su expresión no cambió. Ni sonrisa, ni ceño fruncido, solo neutral. Tengo autorización para diagnósticos de enlace ascendente, dijo. El relevo 2B fue marcado en el último paso de sumidero. El miembro de la FGNE más joven silbó bajo, fingiendo estar impresionado. Ella habla, dijo. Estábamos empezando a preguntarnos si eras real siquiera. Su compañero no dijo una palabra. Simplemente cambió su postura medio paso más cerca. No amenazante, solo presente. Mara mantuvo su cuerpo cuadrado hacia el panel. Mirada de reojo solamente. Movimiento mínimo. No estaban violando el protocolo. No técnicamente, pero tampoco lo seguían. ¿Semana larga? Preguntó ella con calma. Neutral es estático. El más joven sonrió. No lo suficientemente larga. Pero oye, no eres de logística, ¿verdad? Eres como algo de señales. Integridad de sistemas de comunicaciones. Cierto, sus ojos bajaron hacia su maletín. Entonces, ¿qué pasa si te quito ese equipo del cinturón y empiezo a presionar botones? ¿Todos nos quedamos a oscuras? Mara no respondió porque eso no era una pregunta. Era una prueba. Había visto esa sonrisa antes. En bases avanzadas, cuando la adrenalina se aburre, en líneas de expille cuando alguien decide que estás ocupando demasiado espacio en el camión. No se trataba de su trabajo. Ni siquiera se trataba de ella. Se trataba del hecho de que no estaba reaccionando. El alto finalmente habló. Voz baja, controlada, sin filo, solo el tipo de tono que esperaba que se dieras por instinto. Deberías volver al pasillo principal. Están preparando simulaciones de brecha en este extremo. No querrás estar aquí en 5 minutos. No había simulaciones de brecha programadas. Ella lo sabía. Ellos lo sabían. Pero ella también sabía que este espacio no tenía cobertura de cámara en vivo. Sin audio, solo un pasillo de unión con ángulos pobres y mala accountability. Estaba diseñado para enrutamiento práctico, no para supervisión. Dio un paso atrás hacia el panel de relevo, no hacia ellos. Aprecio la advertencia, dijo. No se inmutaba. Tampoco era desafiante, pero no se iba. El más joven soltó una risa suave. Bueno, mírala. Tiene agallas. El mayor simplemente se quedó quieto, ojos entrecerrados, pecho cuadrado, observándola. Mara no devolvió su mirada. No aún. Pero dentro de su mente, algo ya había hecho clic. Esto no era un malentendido. No estaban tratando de intimidarla por accidente. Estaban decidiendo si podían hacerlo sin consecuencias. Y eso no era un asunto de protocolo.
Era un asunto de física. Lo único que no sabía aún era hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Mara no dio un paso adelante. Tampoco dio un paso atrás. En cambio, reposicionó su bota ligeramente, lo suficiente para cuadrar su apoyo contra la pared estrecha del pasillo, lo suficiente para hacer que girar la espalda fuera una opción ineficiente. Ninguno de los dos hombres notó el detalle. Estaban demasiado enfocados en leer su silencio como sumisión. El más joven apoyó su hombro contra la pared ahora, brazos cruzados, una bota inclinada como si no tuviera a dónde ir. Sus ojos no dejaron su maletín. Relájate, dijo. Actúas como si fuéramos la amenaza. Aún así, ella no dijo nada. El más alto fue más lento para moverse, pero más deliberado. No habló de nuevo. No tenía que hacerlo. Su medio paso adelante era toda la declaración que necesitaba. No lo suficiente para cerrar el espacio, solo lo suficiente para decir, no te moverás a menos que yo te deje. La mirada de Mara se dirigió una vez hacia la unión detrás de ellos. Estrecha, sin contacto visual, sin línea directa a patrullas activas. ¿Por qué están aquí?, preguntó, tono nivelado. No acusatorio, no desafiante, solo procedimental. Siempre haces preguntas antes de decir buenos días. El más joven respondió rápido, aún sonriendo. Ella lo ignoró. La cubierta 4A está marcada como tráfico bajo hasta las 8:30, continuó. No tienen nada programado en este extremo. El más alto finalmente miró hacia su hoja de herramientas. No para leerla, solo para hacerla notar que él la notaba. ¿Crees que eres dueña de este pasillo porque trajiste un portapapeles? Mara inclinó ligeramente su mentón. Aún neutral, aún controlada. No, pero si soy dueña del relevo frente al que estás parado, y necesito acceso al panel detrás de tu pierna. Por un breve segundo, hubo silencio, pero no duró. El más joven cambió su peso, dio un paso al lado y reflejó su postura. Ahora la flanqueaba por la izquierda. No lo suficientemente cerca para violar el contacto, pero demasiado cerca para ignorarlo. Ella lo vio y se ajustó, hombros cuadrados, peso equilibrado, una palma descansando ligeramente contra su cadera. No amenazante, solo colocada. ¿Crees que estamos tratando de bloquearte?, preguntó, sonriendo demasiado amplio. Mara respondió, no con un desafío, sino con precisión seca. Creo que están probando latencia de respuesta. He cronometrado ambos ángulos. He registrado la distancia al panel de emergencia detrás de mí. He mapeado 5 pads de salida y calculado 3 maneras en que esto se convierte en un incidente reportable. Él parpadeó. El más alto no reaccionó, pero ella lo vio entonces, solo un parpadeo de confusión. No habían esperado evaluación. Habían esperado nerviosismo, y el hecho de que no se lo hubiera dado. Eso era lo que los inquietaba más. Aún así, ella no se movió porque sabía algo que ellos no. Que el silencio, cuando se calcula correctamente, es más fuerte que una amenaza. Mara sintió el cambio antes de que se registrara en movimiento. Comenzó con la postura, como el hombro del más joven se inclinó adelante solo ligeramente, cortando su paz lateral como si fuera memoria muscular. No deliberado, no coordinado, solo instinto. El tipo que dice, yo controlo este espacio ahora. Luego el mayor se movió. No mucho. Medio paso quizás. Pero fue suficiente para cubrir el ángulo detrás de ella. Suficiente para cerrar la espalda. Un triángulo ahora se formaba alrededor de ella como si no estuviera destinado a atrapar, pero no pudiera evitarlo. Ella exhaló una vez por la nariz, quieta, anclándose. Luego vino el contacto. El hombre más joven chocó su hombro contra el de ella. No fuerte, más despectivo que forceful. Como el tipo de empujón que le das a alguien que está en tu camino en un bar y es demasiado educado para empujar de vuelta. Ella no reaccionó, solo recalibró su equilibrio. Bota a talón, espina erguida, visión nivelada. Pero esa quietud, ellos la tomaron como licencia. Al momento siguiente, uno de ellos rozó su presilla del cinturón rápido. No un agarre, solo un roce.
Sus dedos tocaron el borde de su atadura de radio. Un movimiento tan rápido y tan sutil que desaparecería en la repetición. Equipo ligero, murmuró el más joven. ¿Viajas liviana, eh? Aún así, ella no dijo nada, pero se giró solo ligeramente. Lo suficiente para poner a ambos hombres en su periferia. Quita tu mano de mi equipo, dijo. Plano, procedimental, como reportando lluvia. El más joven chasqueó la lengua. Relájate, dijo. Actúas como si eso estuviera prohibido. Lo está. Ella no cambió el tono. No parpadeó. No estás autorizado para interferir con la carga técnica. El mayor la observó con cuidado ahora. Sin palabras, pero la sonrisa se había ido. Algo en su voz, su precisión quizás, cortaba más profundo que cualquier amenaza, como si no estuviera hablando con pares, como si estuviera leyendo de un manual de campo y esperara que cumplieran. El más joven rió demasiado fuerte, demasiado repentino. Oh, ahora tienes manuales, dijo, ojos amplios, burlón, incrédulo. ¿No sabías que los portapapeles venían con dientes? Dio medio paso alrededor de ella de nuevo, reformando el triángulo. Esta vez más cerca. Esto ya no era travesura. No era broma. Era una prueba de postura y apostaban a que ella fallaría. Mara no alcanzó su radio, no levantó las manos, pero se movió de nuevo, reequilibrando su estructura, retrocediendo medio paso al espacio muerto del centro del pasillo, observó cómo sus sombras se movían en la pared. Su ritmo estaba desfasado lo suficiente. Y luego se posicionaron de nuevo, uno a cada lado, distancia igual, no planeado, solo reflejo depredador. Y Mara sintió que la temperatura bajaba. No porque hiciera frío, sino porque sabía exactamente qué significaba ese espaciamiento. Dos hombres a corto alcance, misma dirección de fuerza. Ya no jugaban. Se preparaban. Y lo peor, ni siquiera se daban cuenta aún. Sucedió sin advertencia. Sin amenaza gritada, sin cuenta regresiva, sin señal que alguien pudiera argumentar después. El más joven se movió primero. Su mano subió rápido, agarrando el antebrazo de Mara justo por encima de la muñeca, dedos cerrándose con suficiente presión para girarla, no para restringirla completamente. No aún, solo para desequilibrarla y ver qué pasaba después. En el exacto mismo momento, el más alto dio un paso desde el lado opuesto, demasiado limpio, demasiado sincronizado para ser coincidencia. Ese fue el momento en que cruzó. No por dolor, no por miedo, sino porque la intención finalmente se había vuelto física. Mara absorbió el contacto sin resistencia. Dejó que su brazo se moviera lo suficiente para evitar que su hombro se trabara. Dejó que su peso bajara medio centímetro para prevenir una lesión por torque. Su respiración no cambió. Sin jadeo. Sin ruido de reacción. Solo ajuste. No se apartó. No golpeó. No gritó. Dejó que el movimiento se completara, luego lo detuvo. Sus ojos se levantaron con calma, rastreando a ambos hombres en el mismo marco por primera vez. Esta interacción ya no es consensual, dijo. Su voz era quieta, medida, casi aburrida, pero aterrizó. El más joven se congeló solo por una fracción de segundo. Confundido por la redacción, el más alto apretó su mandíbula. Demasiado tarde, Mara cambió su peso adelante, dando un paso hacia el agarre en lugar de alejarse de él. El movimiento rompió la palanca instantáneamente. Su codo se deslizó abajo y a través del agarre del hombre más joven. No golpeando, solo alineando. Sus dedos se aflojaron por reflejo. Eso era toda la apertura que necesitaba. Pero no la tomó aún. Miró al más alto, sostuvo su mirada. Han cruzado a respuesta en vivo, dijo. Sin amenaza, sin tono de advertencia, solo una declaración de estatus. El pasillo se quedó en silencio. Los hombres no retrocedieron. No se disculparon. No soltaron. En cambio, hicieron exactamente lo que hombres como ellos siempre hacen cuando se enfrentan a autoridad calmada. No respetaron. Se comprometieron ambos a la vez.
Y en ese instante, cuando dos cuerpos se movieron hacia ella desde lados opuestos, Mara dejó de desescalar. Se movieron en unísono. No con entrenamiento, no con planificación, con instinto. Ese impulso bruto inconsciente que toma el control cuando los hombres creen que la velocidad y el peso solos terminarán un enfrentamiento. El más alto se lanzó desde su derecha, el más joven desde su izquierda. Su timing era casi perfecto. Casi. Pero Mara Fenwick no los enfrentó de frente. Los dejó venir. Dejó que la presión adelante se acumulara, hombros cuadrados, brazos sueltos, espina equilibrada. Los dejó pensar que estaban colapsando el espacio. No lo estaban. Le estaban entregando. El más alto alcanzó su lado dominante. Más rápido, más cerca. Su brazo se extendió para un agarre de hombro, pero no contó con su rotación. Mara pivotó, aguda y baja, cortando bajo la línea de su alcance mientras daba un paso al centro de la línea que él había abierto. Su palma izquierda se enganchó bajo su codo, su antebrazo derecho presionado contra su muslo. No levantó, no lanzó. Redirigió. Un giro suave de cadera, una bota plantada, y su propio momentum lo llevó de lado a la pared. No cayó. Se estrelló de espalda contra el concreto. Su espina se aplanó y su equilibrio se fue antes de que pudiera reaccionar siquiera. Y luego el más joven estaba allí, demasiado cerca ahora. Su embestida se había retrasado lo suficiente por confusión, por instinto, por la suposición de que Mara aún se estaría recuperando del primer engagement. No lo estaba. Se giró con él, no lejos, no hacia, sino al lado. Su cuerpo se torció bajo, deslizándose fuera de su alcance. Una mano agarró su muñeca, la otra subió rápido, palma a la línea de la mandíbula, forzando su mentón fuera de ángulo. El torque creó una espiral de medio segundo a través de su estructura. Trató de contrarrestar girando, y fue cuando su rodilla subió. Golpeó cuadrada en el músculo blando detrás de su pierna plantada. Cayó. No fuerte, no violentamente, solo completamente. Se dobló como una bisagra doblándose hacia atrás, aterrizando plano sobre su omóplato con un gruñido que se detuvo justo antes de quedarse sin aliento. Sin huesos rotos. No aún. Solo eliminación de amenaza. Pero el más alto no estaba abajo. No completamente. Se empujó de la pared con un gruñido, cabeza baja como un liniero cargando un bloque. Mara no esperó. Enfrentó su movimiento en un ángulo. Preciso, quirúrgico. Su mano se deslizó arriba detrás de su cuello, redirigió su momentum adelante y llevó su línea de equilibrio solo medio paso adelante de su centro. Luego cayó duro, una rodilla al suelo, un talón pateado hacia atrás al lado de su bota, su pierna se dobló de lado. ¡Pop! El gemido que siguió no fue fuerte. Fue húmedo. Medio jadeo, medio trago. Cayó con un brazo atrapándose contra la pared, el otro aferrándose a su muslo. El sonido resonó, y de repente ese pasillo ya no estaba vacío. Dos miembros de la FGNE doblaron la esquina lejana en patrulla. Ambos se detuvieron en seco. No hablaron, no sacaron armas. Solo miraron. Mara estaba parada en el mismo lugar exacto, centrada, equilibrada, inmóvil. Dos hombres en el suelo, uno jadeando a través de dientes apretados, el otro aferrándose a sus costillas y parpadeando fuerte. Y todo había sucedido antes de que ninguno de los testigos alcanzara siquiera el paso completo. Mara no se giró hacia ellos. No explicó. Simplemente retrocedió 2 pasos, respiró una vez por la nariz, luego miró abajo con calma al destrozo que la habían forzado a crear. 2 hombres la habían embestido. Ninguno había aterrizado un golpe, y en algún lugar del pasillo detrás de ella, un tercer miembro de la FGNE finalmente susurró, Jesucristo. Nadie se movió. Los miembros de la FGNE que acababan de doblar la esquina se quedaron congelados, uno a medio paso, el otro a media respiración. Su postura no sugería pánico, solo vacilación, esa línea delgada como una navaja entre instinto y evaluación. Vieron a 2 hombres en el suelo. Vieron a Mara Fenwick parada sobre ellos, no jadeando, no preparada, ni siquiera sonrojada,
solo quieta. Uno de los caídos, el más joven, trató de levantarse. Llegó a una rodilla, luego hizo una mueca fuerte y se detuvo. Su respiración era superficial, manos extendidas en el suelo como si estuviera estabilizando todo el edificio. El mayor ni siquiera intentaba levantarse. Su pierna estaba doblada de una manera que no coincidía con su estructura. Se había quedado callado ahora, sus ojos saltando entre Mara y la pared como si aún estuviera calculando cómo el momentum se había invertido. Mara no habló. No necesitaba. Retrocedió otro paso, dándoles espacio a ambos hombres, luego se agachó, rodillas apretadas, movimientos exactos, y evaluó con calma la lesión del más alto. Sus manos no temblaron. No se inmutó cuando él sacudió su rodilla por reflejo. Respuesta al dolor intacta, dijo en voz baja. Sin compromiso arterial visible, probablemente desgarro del ligamento medial. Necesitarás estabilización. Sin emoción, sin frialdad tampoco, solo procedimiento. Luego se levantó, se giró hacia el otro, ya tratando de respirar a través del dolor en sus costillas. Su mano flotaba sobre su abdomen como si no estuviera seguro de que estaba protegiendo. ¿Puedes caminar?, preguntó. Él no respondió. Entonces no lo hagas, dijo. Hasta que alguien verifique daño intercostal, se giró ligeramente, lo suficiente para dirigirse a los dos miembros de la FGNE aún observando. Notifiquen a médico. 2 casos de trauma, uno en extremidad inferior, uno torácico. Urgente, no crítico. Parpadearon, luego uno asintió. Sin una palabra, levantó su radio y lo reportó, voz tensa, despojada de comentario. Mara se quedó en su lugar mientras él hablaba. Sus brazos permanecieron relajados. Sus botas no se movieron. Su mirada no escaneó por testigos o refuerzos. No afirmó autoridad. No posturó. Simplemente esperó mientras 2 hombres que trataron de colapsarla con dominancia sincronizada luchaban por respirar de manera estable. Uno de los finalmente dio un paso más cerca, ojos saltando entre los heridos y la ilesa. ¿Qué pasó aquí?, preguntó en voz baja. Mara no lo miró. Simplemente respondió. Iniciaron contacto. Yo lo terminé. El otro miembro de la FGNE no discutió, no pidió elaboración. Solo miró abajo una vez al doblez en la rodilla del hombre más alto, al temblor en los antebrazos del más joven, luego de vuelta a Mara. No saludó, no asintió, pero algo en sus hombros cambió como reconocimiento, como respeto, y ninguno de los 2 hombres en el suelo dijo una palabra porque no quedaba nada por decir. La indagación comenzó menos de 2 horas después. Sin alerta en toda la base, sin bloqueo disciplinario, solo una extracción silenciosa de la cadena de mando, 2 declaraciones discretas de los miembros de la FGNE que respondieron, y una llamada a seguridad interna. Para las 1100, Maura Fenwick estaba sentada en una oficina fresca cerca del bloque administrativo de la base. No esposada, no interrogada, solo procesada. Frente a ella se sentó un oficial de revisión del Grupo de Supervisión Naval. Rango teniente comandante, Diminer plano. Abrió un registro de incidentes estándar y comenzó a leer de la hoja. 2 personal de la FGNE heridos, dijo. 1 con ruptura de ligamento confirmada, 1 con moretón intercostal sospechado. Testigos la colocan como única respondedora. ¿Es eso preciso? Mara asintió una vez. ¿Advertencia verbal emitida? Sí. ¿Antes del engagement físico? Sí. ¿Nivel de fuerza usado? ¿Era necesario? Fue reactivo, respondió ella. Redirección basada en momentum. No inicié contacto primario. Él lo tecleó palabra por palabra. ¿Desplegó alguna arma, herramienta o equipo no autorizado? No, miró arriba. ¿Y si esto no hubiera sido observado por patrulla? Mara respondió sin pausa. El resultado sería el mismo. 2 hombres iniciaron contacto. Respondí con restricción calibrada. Si hubiera habido cámaras, no necesitarían mi declaración. No las había. Ese era el problema.
La cubierta 4A no estaba en vigilancia visual completa, considerada de baja prioridad, marcada para actualización futura. El único metraje recuperado vino de un pasillo más abajo mostrando movimiento borroso y la llegada de médicos. Sin audio, sin ángulo limpio, solo aftermath. Pero eso no importaba porque lo que sí tenían era testimonio. Los dos miembros de la FGNE que llegaron post-incidente habían sometido informes formales. Sin embellecimiento, sin cobertura, solo esto. Fenwick dio advertencia verbal. Observamos a dos miembros de la FGNE incapacitados. Sin trauma visible a Fenwick. No se inició escalada por ella. Para las 1500, los informes médicos lo confirmaron. Desgarro MCL de grado 2, hematoma subcual con atrapamiento de aire menor, lesiones consistentes con redirección defensiva, no fuerza ofensiva. La junta de revisión se reunió rápidamente. Sin prensa, sin demora de papeleo, solo una sesión a puerta cerrada con comando interno y un memo de decisión de una sola página. Mara fue absuelta. Sin cargos, sin reprimenda, sin incidente registrado bajo mala conducta. Pero dos cosas sí pasaron. El miembro de la FGNE más alto, sargento de Estado Mayor Cole Hartman, fue reasignado a soporte no operacional pendiente de evaluación adicional, una rotación silenciosa fuera del equipo central. El más joven, suboficial Owen Brass, fue puesto en licencia administrativa y recomendado para remoción del pipeline, marcado bajo conducta inapropiada durante integración operacional. Sin comunicado de prensa y sin correos, solo dos salidas silenciosas y un correo corto enviado a Mara la mañana siguiente. Reestatus de rotación temporal. Su autorización ha sido actualizada a cumplimiento de apps autónomas de nivel 2. Por favor reportar a subsección 3 para reseteo de credenciales de integración de sistemas navales. Sin felicitaciones, sin gracias, solo autorización. Y en la cadena de mando, eso lo significaba todo. No fue anunciado, sin boletín, sin mensaje de comando, sin susurros callados en los pasillos. El cambio no vino con ceremonia o declaraciones, pero estaba allí. La mañana siguiente, Mara Fenwick caminó al pasillo principal de comunicaciones para recoger su manifiesto de equipo actualizado. El sargento técnico en el escritorio, usualmente brusco, usualmente transaccional, se levantó cuando le entregó el portapapeles. No mucho, solo lo suficiente para ser notado. Ella asintió. Él asintió de vuelta. Sin palabras intercambiadas. Más tarde ese día, pasó por el acceso principal al parque de motores mientras dos miembros de la FGNE preparaban equipo para un drill de inserción costera. Ninguno la conocía. Ninguno había estado allí, pero pausaron su carga lo suficiente para darle espacio para pasar sin que se lo pidieran. Eso no pasaba antes. No por falta de respeto, sino porque no había existido en su mundo aún. Ahora sí. Al final de su turno, Mara volvió a la cubierta 4A. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería cerrar el registro de sincronización de relevo ella misma. Se movió por el mismo pasillo estrecho. Hoja de herramientas en mano, maletín sobre su hombro, mismas botas, misma postura calmada, mismo silencio. Nadie la siguió esta vez. Nadie la flanqueó. El pasillo se sentía igual, pero no lo era porque ya no estaba ocupando espacio. Lo poseía. Cuando alcanzó el panel de relevo, oyó un paso tenue detrás de ella. Solo uno, se giró a medias, vio al jefe superior Tolen, un miembro de la FGNE mayor con un rostro curtido por el clima y 2 décadas de servicio visibles en su postura. No habló de inmediato, no saludó, no asintió, solo la observó terminar de registrar la última entrada de estatus. Cuando se giró para irse, él dio un paso adelante. No les diste una lección, dijo bajo y firme. Mara encontró sus ojos. No, respondió. Ellos la escribieron solos. Él no discutió, no la elogió, solo dio el más leve shake de cabeza. Medio rufel, medio impresionado. Luego se giró y se alejó. Eso fue todo. Sin medalla, sin memo, sin raya extra, solo espacio, solo respeto. Ganado sin espectáculo, sostenido sin sonido.
Y cuando Mara caminó ese pasillo de nuevo 2 días después, no verificó sus 6. No necesitaba porque nadie se interpuso en su camino de nuevo. ¿Habrías esperado tanto antes de responder? ¿O Mara ya mostró demasiada restricción? Y cuando alguien se mete en tu espacio así, ¿te quedas quieto o los doblas antes de que parpadeen? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios abajo. Y si crees que la disciplina siempre debería superar a la dominancia, dale like, suscríbete y asegúrate de que la campanita esté activada porque compartimos una historia nueva como esta todos los días. Pásala a alguien que aún piense que callado significa débil. Y cuando termines, mira las otras historias que aparecen en tu pantalla ahora mismo. Te vemos mañana.